tardes. Les habla Gustavo Ardila Niño. Bienvenidos a un nuevo conversatorio con los egresados UFPS. Hoy tenemos como invitado especial a otro egresado de la Universidad Francisco de Paula de Santander, a Gustavo Larrota Santander. Bienvenido, Gustavo Larrota, al conversatorio egresados UFPS. Gustavo, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Gustavo Tocayo, mi amigo y colega. La verdad, muchas gracias por este importante espacio, pues que busca, pienso yo, que visibilizar y sobre todo generar, conciencia colectiva sobre el rol que venimos desarrollando los egresados de la Universidad Francisco de Paula Santander. Muy bien. Muy bien, Gustavo. Entonces, para ir iniciando ya la conversación, esto es una conversación informal donde vamos a conocer de esa parte personal suya como ser humano y al mismo tiempo como profesional y en todo ese campo laboral que tú has tenido a lo largo de su trayectoria como profesional. Entonces, queremos saber de ti. Una primera pregunta sería, ¿quién es Gustavo Larrota Santander? Bueno, soy cucuteño, me considero o me declaro hijo de Dios. Pues como lo dije, nacido en esta tierra de familia cucuteña, mis apellidos Larrota Santander, dos familias que se gestaron en esta ciudad desde hace ya varias décadas. Estudié mi primaria en el Liceo Paulo VI, con mucho recuerdo por la profesora directora de este colegio llamada Olga Liscano, ya fallecida, y desde quinto primaria hasta 11º grado lo cursé en el colegio salesiano, el Instituto Salesiano San Juan Bosco, en los 80 y a inicios de los 90, en el año 92 tuve la oportunidad de graduarme allí como bachiller clásico. Y bueno, iniciando el año 93, hablando de temas de estudio, inicié mi carrera como administrador de empresas en la Universidad Francisco de Paula Santander, teniendo la oportunidad de graduarme en el año 1998, luego de haber terminado materias en el año 97. Considero que un muy buen rendimiento académico. Tuve la oportunidad de tener matrícula de honor desde el tercer semestre hacia el último semestre, y tuve también la gran fortuna, porque ese caso siempre lo pongo en contexto, de desarrollar tesis de grado, porque la famosa tesis de grado, monografía, que en ese caso fue una propuesta de cambio organizacional para Ecopetrol GCX. En aquel tiempo estaba desarrollándose una iniciativa de cambio tecnológico, por cierto, y tuvimos la oportunidad con mi compañera de tesis, Lina María Sánchez, hoy en día profesional también de administración de empresas, muy destacada en la ciudad de Medellín, de hacer unos planteamientos bien interesantes desde el desarrollo organizacional, que entre esas líneas está, por supuesto, el cambio organizacional. Entonces, digamos que eso desde el punto de vista académico. A ti te conocí obviamente como profe en la U, no que me hayas orientado clase, pero ya yo era profesor de la universidad y tuvimos la gran fortuna los dos de estudiar una maestría en gerencia de empresas con la Universidad Nacional Experimental del Táchira, estudios que tuvimos la oportunidad de concluir, inclusive los dos conjuntamente, y que bueno, digamos que eso dentro del proceso de posgrado también complementa los estudios a nivel de universidad. Otros estudios, por supuesto, diplomados, cursos cortos, conferencias, seminarios enfocados en el desarrollo profesional, desarrollo humano, competencias y habilidades para lo que hoy en día se llaman las habilidades y competencias para el siglo XXI. Y bueno, esto en términos generales, en temas de estudio, he trabajado en el sector público, sector privado, en varias entidades muy importantes, ellas, en la Gobernación del Norte de Santander. Tuve la oportunidad allí de ser asesor en convivencia ciudadana y cultura de legalidad. Asimismo, en el sector público, en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, en instituciones tan importantes como Conforiente, haciendo parte del Consejo Directivo como secretario, y en empresas privadas también muy relevantes,
entre ellas Cerámica Italia. Allí fui líder nacional de entrenamiento durante casi 3 años. También, por supuesto, un importante recorrido a nivel de organizaciones de la sociedad civil, en este caso, miembro de la Cámara Junior Internacional, donde tuve la oportunidad de ser presidente local de la JCI Cúcuta en 2001, presidente nacional de la JCI Colombia en el año 2008 y vicepresidente mundial en el año 2010, siendo representante internacional de la JCI ante Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, Chile y Perú. Y en este caso pues fue una escuela muy importante de desarrollo de liderazgo que me dio a mí muchas bases complementarias a lo que había aprendido a nivel de la universidad. Tuve la oportunidad de crear un programa que tú conoces y de la cual tú has acompañado como jurado. Tuve la oportunidad de crear en el año 2001 el programa Festival de Talento Junior, el más importante programa de desarrollo de habilidades del Gran Santander, con más de 14.000 participantes, niños, niñas y adolescentes, jóvenes, que han sido influidos positivamente a través del liderazgo y que han podido tener la oportunidad de participar en concursos de oratoria, debate, ensayo, cuentos, spelling bee, conocimientos académicos en inglés y otras modalidades, y que ha ayudado mucho a complementar lo que en las aulas del colegio han tenido. Y bueno, ya cerrando este tema también laboral, en los últimos años tuve la oportunidad de ser consultor empresarial. El año pasado, el año 2022, gerenciar el clúster de las TIC, Nortic, ser asesor durante 2 años y medio de la alcaldía de Cúcuta, asesor en direccionamiento estratégico, acompañando procesos de planeación, de desarrollo de plan de desarrollo, siendo redundante, y de seguimiento a indicadores, informes de gestión de la Secretaría de Tránsito, la Secretaría del Banco del Progreso, y desde el mes de diciembre del año anterior, subsecretario de Investigación y Desarrollo Pedagógico de la Secretaría de Educación Municipal en la Alcaldía de Cúcuta. Eso, grosso modo, es mi carrera profesional, más de 15 años como profesor universitario, principalmente de la Universidad Francisco Paula Santander hasta el año pasado, y también profesor universitario de otras universidades, Universidad de Pamplona, FESC, Universidad Libre, Universidad Simón Bolívar, dentro de las cuales en la FESC y en la Universidad Libre tuve también la gran oportunidad de ser director de programas académicos, en la Libre director de Administración de Empresas y en la FESC director de Administración de Negocios Internacionales. Eso grosso modo, y como lo decía Gustavo, digamos a nivel profesional, pues como para dar a buena cuenta de este rol que Dios me ha permitido desarrollar como egresado. Muy bien, qué bien, Gustavo. La verdad que tenemos aquí un egresado UFPS, el cual está presentando una gran trayectoria, no solamente como persona, como ser humano, sino como profesional, y que eso es lo que hace que la universidad prácticamente tenga este prestigio, porque yo siempre he dicho que la institución por sí sola no es la que genera el prestigio, sino el producto que genera la institución, y en este caso, el producto de las universidades son los egresados, y por lo tanto hay que hacerle seguimiento, y casualmente estos conversatorios lo que se busca es eso, mirar qué están haciendo nuestros egresados, a qué se dedican, cómo nos están representando, y de esta manera pues dar a conocer que la Universidad Francisco de Paula Santander sí genera y forma excelentes personas y excelentes profesionales. La verdad que sí, tienes una vasta experiencia y eso es muy importante para los demás egresados de la Universidad Francisco de Paula Santander. Nos acaba de decir que tú eres administrador de empresas de la universidad. Nos gustaría que nos comentaras cómo fue esa experiencia tuya como estudiante universitario. Bueno, esa es una época que recuerdo con mucho cariño. La verdad, yo puedo decirlo, inclusive lo hablo en algunas de las conferencias a las que me han invitado a participar. Cuando hablo de algunos temas específicos relacionados con, hablándoles a egresados, en algunas ocasiones les he dicho que no era
no fue mi carrera en la cual tenía pensada inicialmente. Yo quería estudiar, cuando estaba en el colegio salesiano, quería estudiar entre 10º y 11, que empecé como a descubrir de pronto qué vocación podía tener. Una carrera llamada, ¿cómo es que era? Espere, me acuerdo, Gustavín. Algo así como Diplomacia y Negocios Internacionales, era algo así. Y esa carrera solamente estaba en Bogotá, en 2 o 3 universidades privadas, pero pues por recursos familiares pues era imposible que yo pudiera acceder a esta oportunidad universitaria. Entonces, en este caso, pues me presenté a la Francisco, presentando toda la documentación, y pude pasar. En aquel tiempo era mucho más complejo, presentando documentos en el año 92 para optar al primer semestre del año 93. Recuerdo que arrancamos alrededor de 40, 45 estudiantes, era un solo grupo, y digamos que el tema ha cambiado. ¿Qué recuerdo mucho? Recuerdo mucho, pues por supuesto que yo entré a los 16 años, estaba bastante joven, venía por supuesto de un ambiente diferente al que normalmente uno se encuentra en la universidad, pero fue una época de bastante aprendizaje, aprender de otros, digámoslo así, compañeros que venían de otras instituciones educativas, por supuesto lo que es el ambiente de universidad. Los primeros semestres los vimos en lo que antiguamente era el famoso Bosque Popular, donde hoy en día quedan las instalaciones de Home Center, que por cierto ahí estudiamos los primeros semestres de la maestría, que ahí quedaba el área de posgrado. Y bueno, y hoy en día tengo grandes amigos que pues, surgieron precisamente de ese compañerismo, compañeros con los cuales nos reunimos todos los años, sea en diciembre a cenar o sea a inicios de enero por situaciones de que vienen y nos visitan a la ciudad de Cúcuta algunos egresados, y aprovechamos la oportunidad de reunirnos con mucho cariño y mucho recuerdo para varios profesores que realmente los considero mentores, que recuerdo también, por supuesto, a Julio Foliaco, uno de ellos, siempre le hago referencia de él con su materia política de empresa, porque en ese tiempo era un tiempo bastante crucial para el país. Era aquel tiempo del proceso 8000, tambaleaba Samper, había muchas complicaciones, y a mí me encanta el tema político, no proselitista, sino el tema político desde las ideas, debatir, por supuesto, y en aquel tiempo yo era bastante inquieto con lo que estaba pasando directamente en Colombia, y esa materia permitía, desde la estrategia, desde la prospectiva, inclusive él nos puso un tema libre, y el tema que yo escogí era relacionado con el proceso 8000. Entonces, esa guía de este profesor, que para mí fue un gran mentor, inclusive en una de sus clases él hablaba de cómo hacia el futuro se proyectaba de forma interesante la comercialización de servicios, entre ellas la consultoría, y la asesoría, he tenido la oportunidad de ser consultor y asesor. Y por cierto, Julio Foliaco fue mi director de tesis de grado. Entonces allí podemos ver que la gran influencia que pueden tener profesores en el transcurso de nuestro ámbito escolar. El profesor Cáceres, por ejemplo, también un gran personaje. La consultoría de marketing también influyó mucho en un área que me ha apasionado a mí. El marketing me apasiona, vivo muy interesado en ese tipo de temas relacionados con el marketing, las nuevas dinámicas que hay, y por ende también el liderazgo. Pienso que la administración de empresas muy bien enfocada para el desarrollo de líderes gerenciales, líderes que influyan no solamente en las empresas privadas, sino también en el sector público, organizaciones de la sociedad civil, pues da buena cuenta que es una carrera bastante importante. Entonces, esas experiencias las viví, muchos recuerdos que de pronto ese nombre no les gusta mucho, pero en aquel tiempo le decían a la Francisco de Paula, le decían la Pachoteca, porque siempre había una fiesta todos los viernes, que inclusive era miniteca dentro de la misma universidad. Entonces era un tiempo de mucha alegría, tiempo de mucha diversión sana, que de verdad trae muchos recuerdos, porque no solamente fueron con mis compañeros de carrera, sino también de otras carreras con las cuales también comparto e interactuamos, y que nos conocemos precisamente de aquel tiempo, de otras carreras, ingeniería civil, ingeniería mecánica y otras más.
Muy bien. Dentro de todas esas experiencias tuyas como estudiante universitario, a veces quedan situaciones que marcan nuestras vidas, que son las anécdotas como estudiante y que suceden hechos que dice uno vale la pena recordar. ¿Cuál sería esa anécdota que usted pudiese recordar y nos contara, nos la participara a todos en este momento? Bueno, hay una anécdota entre humorística y traumática, la verdad. Había una materia llamada comunicación empresarial. En aquel tiempo la orientaba Gladys Navarro, quien funge aún como directiva alta o directora ejecutiva de Fenalco. Era una materia bien interesante para entender verdaderamente cómo este tema de las comunicaciones en la empresa, la comunicación corporativa. Y ella asignó unos temas para poder socializar y un grupo se pasó de creatividad, me acuerdo tanto, porque el tema estaba como enfocado al simulacro y ellos prepararon una puesta en escena. Estábamos en el Bosque Popular, estábamos en el salón de clase, ellos empezaron a tratar el tema y, oh sorpresa, entra alguien en el salón encapuchado con una pistola, obviamente no real, y generó el tema de traumatismo que muchos empezaron a salir corriendo, otros quedaron paralizados en el puesto, otros trataron de salir por encima de la pared, porque en aquel tiempo había unos espacios entre la pared y el techo en el Bosque Popular, no sé si te acuerdas. Entonces fue bastante traumático, eso generó en 2 compañeras que tuvieran que ser asistidas, inclusive por personal médico, porque pues, el tema de la angustia y demás, hasta luego llegó la explicación, inclusive llegó a generarse unas cartas que llegaron a la alta directiva, pero bueno, no pasó a mayores el tema, por supuesto, pero insisto, yo recuerdo que yo me quedé inmóvil, yo medio vi algunas cosas y dije, esto es como mamadera de gallo, pero, y salí tranquilo, y sí, dicho y hecho, era mamadera de gallo, pero entonces yo me la tomé a bien, pero sí hubo unos compañeros que realmente no. Entonces, eso sí lo recuerdo, el tema inclusive durante varios semestres, por mamar gallo siempre decían simulacro, simulacro, para recordar este tema de lo que ocurrió en aquella ocasión. Entonces, digamos, esa parte anecdótica desde ese punto de vista, pero también recuerdo, Gustavo, dentro de mi paso por la universidad, algo que debiesen aprovecharlo todos, digo todos porque la universidad lo promueve, que es el tema de las electivas. Yo tuve la fortuna de hacer la electiva de coros y en ese caso pertenecí a una excelente época de la universidad, con coros estables. La coral de la universidad tenía un nombre importantísimo en la región, inclusive a nivel nacional. Hice parte de ella en el segundo semestre del año 96, antes de mi semestre de práctica, y ahí hicimos varias presentaciones con la coral, la cual tuve la oportunidad de pertenecer. Nos presentamos en el auditorio del Banco de la República, que siempre se ha caracterizado por llevar puestas culturales, puestas en escena culturales, en la Catedral de Cúcuta, en la Catedral de Pamplona y en otros escenarios, junto con la Orquesta Filarmónica de la Universidad, que también era muy importante, y que realmente resaltaba el arte. Y algo que también, Gustavo, quisiera resaltar fue mi semestre de práctica, que también lo recuerdo como un paso importante para mi vida profesional. Yo lo hice en la EIS, hoy en día la EIS sigue existiendo, pero no en la magnitud que era antes de que fuera, por supuesto, entregada en concesión a Aguas Capital. Allí tuve la oportunidad de, con mi equipo de compañeros, de sistematizar y presentar el manual de control interno y el manual de procedimientos de toda esa mega empresa. Eso fue un gran aprendizaje, aprendimos mucho de procedimientos, era una verdadera práctica profesional donde pusimos en práctica nuestros conocimientos, aprendimos también a implementar diagramas de flujo. Entonces son hitos que pasan en la universidad, que puede ser desde lo anecdótico, pero también desde lo académico, que realmente nos dejan huella. Hay anécdota, ¿no? Bastante interesante esa anécdota. No hay quien olvidar después de ese susto, ¿cierto? Sí, exactamente.
Se supone que las universidades o las instituciones de educación superior a veces dicen formamos profesionales. Hay que eliminar un poquito esa expresión. Yo digo que nosotros formamos personas para que sean excelentes profesionales. Basándonos en ello, ¿usted considera que la universidad le dio esa formación como persona, al mismo tiempo le dio las herramientas para poder salir adelante y poder ejercer como persona? Bueno, yo pienso que cuando uno llega a la universidad, ya, y esta es una opinión muy, muy personal, inclusive la semana pasada yo te compartí a ti el artículo, siempre que escribo y me lo publica La Opinión del Santanderista, yo te comparto a ti los artículos. Pienso que ya hacia la etapa de la universidad, incluso hacia el bachillerato, ya deben estar en ejecución valores y principios que se deben aprender en casa. Pienso que yo tuve la gran fortuna de tener una madre muy amorosa, mamá que se encargó de mi educación desde los primeros años, que me enseñó a leer y a escribir. Ahora que tengo este rol de subsecretario de Investigación y Desarrollo Pedagógico, ahorita mismo estoy en un colegio, estoy sentado inclusive en un pupitre de niños de primaria, que estamos haciendo acá una entrega de guías para el buen trato hacia los animales, una campaña importantísima entre los proyectos ambientales. Y pues, retomando el tema, decía que la educación en casa, en valores, en principios, en ese amor que recibe, es lo que recibe un niño, inclusive en la adolescencia también, pues forja carácter, forja también hacer lo correcto, que es una filosofía que promuevo también en la ciudad y en la región y en el país. La universidad, por supuesto, a mí me abrió buena parte de la mentalidad para entender que podía avanzar mucho más, adquirir habilidades comunicativas iniciales, ¿no? Digamos que fueron mucho más trascendentes en la Cámara Junior, pero adquirí unas habilidades iniciales que me permitieron a mí, por ejemplo, yo recuerdo que yo exponía muy bien, y eso fue precisamente por entender que a través de la comunicación podía influir precisamente en grupos humanos. Bajo esa medida, la universidad, por supuesto, que nosotros vemos, o esta ética, hoy en día se llama ética empresarial, esta ética debe ser transversal a todas las asignaturas. Cuando digo que es transversal, yo tuve la oportunidad de ser profesor de ética de administración de empresas, y que era un grupo pequeño, quedaron encantados de esa materia porque era muy confrontativa. Pusimos casos reales de no solamente de corrupción, de prácticas inadecuadas en el desarrollo de negocios, y les decía la importancia de que la ética fuera incluida en varias asignaturas. Por ejemplo, en la parte contable no se entiende cómo, por supuesto, todo lo que tiene que ver con las operaciones de contabilización, entendida también que tiene que ser con información veraz, transparente, con esas buenas prácticas contables, o en la parte financiera también, o en el desarrollo también del talento humano, como la ética y el comportamiento correcto con los trabajadores, pagando a tiempo, comportándome bien en el buen trato con ellos, al hablarles, etcétera. Entonces, siempre va a ser muy importante, Gustavo, que el desarrollo del ser esté implícito en las asignaturas. Tú, que eres uno de los profesores más experimentados, sabes más que nadie cómo el hecho de nosotros bien tratar a los estudiantes es de mucho más valor, inclusive, que el conocimiento que nosotros les demos. Claro que siempre va a ser importante ese conocimiento de valor actualizado, esas herramientas que les brindemos, pero ellos nos recuerdan mucho cuando nosotros saludamos al entrar, saludamos al salir, le reconocemos que son más allá que un código. Entonces, ese punto es importante. Hola, ¿cómo estás? Para ver entonces bajo esa perspectiva que también en las universidades, porque acá donde se practican esos principios y valores, es como nos forjamos para ser verdaderamente personas que hacen lo correcto. Muy bien, Gustavo. Veo que tiene claro ese concepto con relación a esa parte, sobre todo la transversalidad
los diferentes particulares y que eso hace que el profesional salga un profesional íntegro. Veo que a Gustavo se le entrecortó la comunicación, tiene bastante interferencia en el sitio donde se encuentra. Esperemos a que se vuelva a conectar para de esta manera. No sé si ya me escuchas bien, ¿sí? Sí, lo estamos escuchando. Okay, le va a tocar que se encierre en algún sitio para que no haya mucha interferencia del sonido de los niños. Exacto, aquí. Le decía Gustavo que eso es importante, tener esa claridad, sobre todo de esa transversalidad que debe existir con las diferentes asignaturas para que de esa manera se dé esa formación. Porque cuando se trabaja en línea recta, ese conocimiento no se asimila de igual forma y por lo tanto los profesionales con ciertos vacíos, pero no porque no hayan recibido el conocimiento, sino porque no han hecho el curso de información y eso es lo que no les permite muchas veces asimilar o entender para qué sirven ciertas herramientas que se les facilitan en la universidad. ¿Cierto? Así es. Le tengo una pregunta que, bueno, en parte usted ya no la manifestó, que fue todo su desempeño profesional, pero me gustaría que nos dijera a qué se dedica actualmente. Bueno, precisamente acá estoy, mire, para que los salude acá, aquí en este programa, el concejal Víctor Caicedo, mire, aquí en compañía del profesor Gustavo Ardila Niño, en su programa egresados UFPS, estaba precisamente acompañando lo que es la socialización e implementación de la guía para el buen trato, la guía para niños para el buen trato hacia los animales. Víctor es el líder precisamente de este tipo de procesos para poder respetar, valorar y amar a los animales de compañía y a todos los animales, incluidos los de la fauna silvestre, y estaba precisamente en el Instituto Técnico Guaymaral. ¿A qué me dedico, Gustavo? Pues en este momento yo soy el subsecretario de Investigación y Desarrollo Pedagógico de la Secretaría de Educación Municipal de la Alcaldía de Cúcuta, y esta es una de las iniciativas en el marco precisamente de los procesos relacionados con la calidad educativa y los procesos de innovación en la educación. ¿Por qué? Porque es entender, como tú lo decías hace un momento, la integralidad de la educación en los procesos que van más allá del aprendizaje lineal. Por supuesto es importante las competencias que se adquieren en diferentes asignaturas, pero en este caso, por ejemplo, acá estamos acompañando todo un proceso de lo que tiene que ver con la pertinencia y el empoderamiento hacia lo ambiental, a través de herramientas que los niños, niñas y adolescentes, aquí estamos ahorita luego de estar con los estudiantes de bachillerato, estamos con los más chiquitos, de estudiantes de primaria, de preescolar, para que tengan esas herramientas para el buen vivir, como tú bien lo decías, para cómo bajo esa especial dinámica comprendan cada uno de ellos como actores y gestores del cambio, líderes del cambio, que hacen parte no solamente del aula al recibir el conocimiento, sino a su vez también que pueden ser partícipes en este proceso. Para redondear la respuesta, hago parte de un equipo de trabajo de muy altas calidades. Mi subsecretaría de Investigación y Desarrollo Pedagógico hace parte del equipo de la Secretaría de Educación Municipal que lidera Luis Eduardo Rollero. También está la subsecretaría de Planeación y Desarrollo Educativo, está la Secretaría de Talento Humano dentro de la Secretaría de Educación, la Secretaría de Infraestructura, Secretaría Financiera, es decir, todo un equipo humano para una megadependencia, hay que decirlo así, porque es quizás la dependencia más grande que tiene la Alcaldía de Cúcuta, y en la cual es entender dinámicas de trabajar con rectores, los otros directivos docentes, profesores. Ayer estaba en la ciudad de Bucaramanga, bajo la nueva estrategia del gobierno nacional relacionada con la primera infancia, porque hay una gran apuesta por parte del gobierno Petro para la universalización de la educación inicial. Entonces, es aprovechando esta oportunidad que Dios me ha dado y por supuesto también a través del beneplácito
del secretario de Educación, Luis Eduardo Rollero, y de, por supuesto, el nombramiento del alcalde Jairo Tomás Yáñez. Estamos trabajando por la educación, Gustavo. Pienso que esta es una oportunidad en la cual quienes somos apasionados de la educación, quienes creemos en la innovación de la educación, quienes creemos que debe transformarse el sistema educativo, lo estamos haciendo, estamos generando acciones, alianzas importantes, trabajando de la mano con universidades, trabajando de la mano inclusive con el sector empresarial, el sector productivo, organizaciones de la sociedad civil, agencias de cooperación internacional, diversos actores que le están apostando a que la educación sea verdaderamente la gran herramienta de transformación social, de movilidad social, y también, por supuesto, una gran herramienta que ayude a generar estos 3 puntos en los cuales estamos apostándole al cierre de 2022-2023 hacia el futuro, que es calidad educativa, innovación educativa y paz escolar. Ir más allá de lo que es la convivencia escolar para que los colegios y su entorno verdaderamente sean entornos protectores, seguros y en paz. Entonces, eso es lo que en la actualidad estoy dedicado, Gustavo. Bien, primero que eso da a entender de que el administrador de empresa no solamente se le da una formación para que se desempeñe en el sector privado, sino que también tiene las condiciones y la capacidad para desempeñarse en el sector público. Eso es muy importante que la gente también sin duda alguna, para que de esa forma pues entendamos de que la administración es una profesión que tiene digamos, un amplio espacio en donde actuar, donde funcionar y hacer muchas cosas por la sociedad. Así es. Así es. Gustavo, la pandemia prácticamente nos partió la historia en un antes y un después. Ahora estamos en ese después, dice uno ese después, pero quién sabe qué tanto será ese después. ¿Cómo ve usted ese proceso de transición de ese antes y ese después de la pandemia? Muy bien, Gustavo. Sí. Mire, sí, sin duda, Gustavo, y mire que hay una materia que, bueno, lastimosamente no la puede seguir orientando en la Francisco por todas estas dinámicas lastimosas de carácter político que se presentaron y se sigue presentando. Una materia que yo puedo decir que quería hace algunos años y Dios me dio la oportunidad de orientar, que es pensamiento gerencial. Tuve la oportunidad de orientarla durante, creo que unos 2 años y medio. Y precisamente antes de pandemia y durante la pandemia, yo utilizo un documento técnico que publica todos los años el Foro Económico Mundial, que se llama el Mapa de Riesgos Globales. Y bajo esa perspectiva, yo recuerdo que, sí, yo creo que tú también lo has escuchado muchas veces, es que ninguna empresa estaba preparada, ninguna persona estaba preparada. Y oh sorpresa, ese documento que muestra todo el panorama de los posibles riesgos que vienen en el año, cuando analizamos el año 2020, uno encuentra en aquel tiempo varios países estaban en alta turbulencia por temas de marcha, movilizaciones sociales, inclusive posterior a ello Colombia fue uno de los países que entró también en esa dinámica. Ese mapa, dentro de uno de los gráficos, tiene unos circulitos donde muestran esos riesgos, y aparecía un círculo en pequeño que decía pandemic. Ahora, ya en 2021, 2022 aparece más grande, pero sí aparecía. Es decir, quien lidera, quien gerencia las organizaciones y tiene en cuenta este tipo de documentos técnicos, que son herramientas para la toma de decisiones, muy posiblemente con su equipo de analistas, estrategas y asesores, ya tenían en cuenta que podía tener la oportunidad de darse una pandemia. Está el tema de Bill Gates, que en muchas ocasiones también hay videos de él advirtiendo una posible pandemia. Es decir, sí nos cogió desprovistos de muchas cosas, por supuesto que sí, pero hay que analizar muy bien diferentes variables. Ahora, claro que hay un antes y un después,
porque sí se dio una gran aceleración de procesos de tecnología, que no era que no existieran como este que estamos mediando, porque era casi que imposible, Gustavo, que sí existía Skype y otras, pero era casi que imposible que los dos cuadráramos, por ejemplo, una entrevista, la cuadrábamos presencial, en un auditorio o en un salón. Mira que a través de StreamYard, la que tú utilizas como herramienta para tus entrevistas, pues tenemos esta oportunidad. Pero bajo ello lo que estamos hablando, no solamente la tecnología, es también entender que aparecen nuevos negocios, es entender que la robótica, la inteligencia artificial están cambiando la manera de hacer los negocios, que la automatización de procesos es una realidad, que muchos empleos operativos ya desaparecieron, están desapareciendo y van a desaparecer, pero no debe causar conmoción ni miedo, porque se van a seguir creando más puestos de trabajo y más oportunidades empresariales. El punto es ir bajo las dinámicas de cambio, ir adaptándose, ser muy flexibles, que son herramientas y competencias que tiene que tener un profesional, no solamente el administrador de empresas, sino todo tipo de profesional. Yo les decía a mis estudiantes, y eso era antes de la pandemia, se los venía diciendo, ustedes no los van a contratar por su hoja de vida o porque son administradores de empresas de la Francisco, a ustedes los van a contratar porque deben solucionar problemas, y cuando hago de solucionar problemas es porque entiendan el poder de desarrollar una oportunidad, plantear ideas para poder desarrollar procesos de innovación. Todo eso le apunta a la solución de problemas que tienen las organizaciones. Y lo otro, Gustavo, que también pues nos deja la pandemia en este tipo de procesos, es que hay que tratar cada vez más de entender, de hacer ejercicios colaborativos. Tú fuiste un ejemplo de ello, tú ayudaste a muchos compañeros a que entendieran de mejor manera el manejo de las tecnologías de aprendizaje, de información y comunicación. Tú fuiste una guía junto con otros profesores expertos también, para que muchos de los que venían rezagados o se les dificultaba este proceso, pues pudieran adquirir las herramientas y salieran adelante, porque muchos también entran en traumatismos y ni para adelante ni para atrás, quedaron como en shock. Entonces yo pienso que cuando entendamos el poder del servir, el poder de colaborar, el poder de darles a otros lo que nosotros hemos recibido y que Dios nos ha dado esa oportunidad, en este tiempo es muy importante aprender a donar nuestro tiempo, obviamente dependiendo de las circunstancias en las que estemos, para que otras personas puedan desarrollarse, dar mentorías. Nosotros, quienes hemos tenido la oportunidad de ejercer liderazgo y de desarrollar líderes, entendemos el poder de la mentoría, y ante los cambios que no nos deben dar miedo, porque está ahora ya ChatGPT como una herramienta también importante también para introducir en el mundo de la educación, es entender que el rol del profesor hoy en día no está en amenaza, sino está en reinvención. Ya el profesor tradicional, lo que nosotros llamamos popularmente dictador de clase, ya eso ya tiende a desaparecer. Los contenidos están en este aparato y en el tuyo, que estás allí comunicándote, están allí a la vuelta de un clic en alta velocidad. El punto es cómo integrar todo ese conocimiento, cómo generar pensamiento analítico, contextual, cómo generar colaboración, comunicación, para aprender a tomar decisiones, y que el profesor entienda que su rol como maestro es ser mucho más mentor, para brindar herramientas para que los estudiantes puedan avanzar, que inclusive trasciendan el desarrollo de sus emprendimientos y el desarrollo de sus empleos. Esas son, pienso yo, que dinámicas que inclusive he hecho algunos escritos al respecto. Algunos a algunos les gusta por esa perspectiva, algunos otros no, porque quizás se sientan amenazados, pero bueno, esa es la realidad que estamos viviendo, y que tanto tú como yo, que en mi caso de pronto sea un poquito más joven que tú, pero todavía estamos muy activos en el mercado laboral, todavía nos buscan, todavía estamos siendo de valor, es porque entendimos el poder de la reinvención, de la adaptación, de la flexibilidad, y que estamos generando también oportunidades para que otros puedan aprovecharlas. Sí, tú acabas de decir muchas cosas y son todas válidas, pero también hay otra parte de esta historia que muchas organizaciones desafortunadamente no aprovecharon esa oportunidad y quizás improvisaron en su momento
y después cuando ya pasó la pandemia, pues volvió a quedar prácticamente en cero, porque casi que volvieron a reiniciar en lo que habían quedado antes de la pandemia, perdón. Desafortunadamente, eso también ha pasado y a nivel de muchas universidades prácticamente retrocedieron. Uno pensaba de que de golpe íbamos a avanzar en muchos aspectos, pero nos damos cuenta que hubo un retroceso desafortunadamente. Y eso es lamentable que suceda. Eh, también quería preguntarle, usted fuera de su formación como administrador de empresas, de su desempeño en las diferentes instituciones, bien sea del Estado, del sector privado, usted también tiene otro aspecto muy importante que lo mencionó en la primera pregunta, que es ese darse hacia los demás, formó parte y creo que usted es como cofundador de ese organismo aquí a nivel de la ciudad del departamento, que es la formación de líderes a través de una institución que es la Cámara Junior, que considero que eso es una actividad muy importante que tú también realizas para hacer esa formación de estos jóvenes que quizás necesitan que alguien los oriente, los guíe y logre hacer de ellos unas personas, digamos, de importancia, de bien para la sociedad. ¿Qué nos podría contar sobre eso? Bueno, y me gusta que me hayas preguntado sobre eso porque, bueno, tú has tenido la oportunidad de conocer en parte la organización, has hecho parte, como lo decía, en procesos del Festival de Talentos, también fuiste jurado en alguna ocasión en el Festival Universitario en la categoría de Innovación y Ciencia. Para mí fue un antes y un después también. El hecho de haber ingresado a la Cámara Junior Internacional. No fui cofundador porque pues se creó 10 años antes de yo entrar, pues la segunda fase, ¿no? Porque hubo una primera fase a fines de los años 60, inicios de los 70, y con personajes muy reconocidos de la ciudad, inclusive Pedro J., nuestro profesor de estadística, hizo parte en aquel tiempo, y otros personajes también de la ciudad muy importantes. Pero esta organización que nació en el 87, que yo tuve la fortuna de ingresar en el año 98, cuando concluía mi carrera de administración de empresas, ya pues estaba haciendo ya mi tesis de grado, ya había terminado materias, me permitió a mí abrir completamente la mente respecto a cómo desde lo que yo había aprendido como administrador de empresas podía trascender nacional e internacionalmente, que es algo que a mucho profesional egresado de la Francisco le ha costado por un tema, quizás a veces una visión muy localista, muy regionalista, que es importante tenerla, por supuesto, pero hay que ver qué es lo que está pasando en el mundo. Y esta organización que está presente en más de 110 países del mundo, que en aquel tiempo eran muchas más ciudades que hacían parte en Colombia, pero que hoy en día ya nuevamente está creciendo, ya hay alrededor de 15 ciudades con presencia de la Cámara Junior Internacional. Es entender que el liderazgo ayuda a través de ese poder de influir, precisamente a través de ese desarrollo de líderes, transforma no solamente la persona, porque en este caso la JCI busca eso, que a través de herramientas, a través de procesos nos podamos transformar y desarrollar como líderes, y que a través de ese desarrollo de nosotros como líderes y en equipo podamos hacer proyectos y programas de alto impacto y sostenibles, porque entendemos que no es hacer proyectos y programas de momento o asistencialistas, sino proyectos y programas como el que te decía que tuve la oportunidad de crear, el Festival de Talentos, que ya cumple 23 años o 23 versiones desde el año 2001, pues son proyectos que trascienden en el tiempo y brindan herramientas. Yo allí aprendí otro tipo de habilidades, inclusive entré, como te decía, en el 98, yo tenía 21 años cuando la conocí, y fui en ese momento el presidente local más joven que había tenido la organización. A mis 24 años yo dirigía a personas que tenían 27, 28, 32, 34, 36 años. Entonces eso fue una experiencia maravillosa porque era el menor de ese grupo en aquel momento, y ya tuve la oportunidad de liderarlos de una forma rápida. Yo hice una carrera muy rápida. A los 30 años fui presidente nacional, luego de haber ocupado importantes cargos a nivel nacional, inclusive un cargo muy importante que ayudó en mi experiencia también a validarla, en el cargo que tuve en la alcaldía como asesor de direccionamiento estratégico. Yo fui director nacional de planeación de la Cámara Junior.
a implementar indicadores, lo que en aquel tiempo llamábamos niveles mínimos estándar, dar una organización para poder medirla, planes estratégicos, es decir, yo pude aplicar buena parte de lo que aprendí en la universidad, pero ante todo hubo algo que también cambió mi vida, como lo decía en el tema comunicativo. Aprendí habilidades de debate, yo soy campeón nacional de debate en 2 ocasiones, en el año 2006 fui campeón nacional y en el año 2013 fui campeón también, repetí siendo campeón nacional de debate. Allí aprendí también habilidades, por ejemplo, en lo que es la JCI University, aprendí herramientas para capacitar adultos y de eso me ayudó inclusive a que hoy en día me contratan o me invitan o se generan otro tipo de espacios para dar conferencias. Esas habilidades yo las adquirí en JCI, a poder montar una guía de facilitador, una guía para el participante, aprender los procedimientos parlamentarios que son tan importantes en la ejecución de una reunión con un orden del día, a saber presentar una moción, a saber que las reuniones tienen que tener un tiempo, tienen que tener un objetivo, poder tener relaciones públicas de altísimo nivel. Yo me reuní con alcaldes, gobernadores, ministros, cuando fui presidente nacional, no lo quieren de mucho, pero bueno, me reuní en el Palacio de San Carlos con el vicepresidente de la República, Francisco Santos, me atendió allí, tuvimos una reunión muy efectiva, viajes internacionales, viajes nacionales, siendo presidente nacional estuve como presidente nacional representando a Colombia en Panamá, ya era la segunda vez que estaba, porque la primera vez fue en la Academia de Liderazgo de las Américas, de la cual soy egresado. Representé a Colombia como presidente nacional en Nueva Delhi, en India, siendo candidato a la vicepresidencia mundial, cargo por elección, en la cual tuve la oportunidad de ser elegido, fue en Hammamet, Túnez. Es decir, tuve grandísimas oportunidades en la Junta Directiva Mundial, estuve en San Luis, Missouri, en lo que fue la Junta Directiva de inicio de año. Entonces, muy importantes oportunidades. Como te decía, pues recorrí Paraguay completo, parte de Brasil, parte de Bolivia, Argentina me la recorrí completa, inclusive en unos buses doble piso climatizados, muy espectaculares para hacer las visitas a las organizaciones locales. Muchas oportunidades, Gustavo, mucho relacionamiento y entender que el liderazgo verdaderamente trasciende vidas, y que yo me siento un gran privilegiado de haberle sacado el jugo, puedo decirlo así, a la organización, haberle invertido, porque hay que invertir obviamente, pero invertir fue en mi desarrollo, y hoy en día esos frutos se están viendo a nivel profesional, a nivel personal, a nivel familiar. Inclusive mi esposa hoy en día es la presidenta local de JCI Cúcuta. Tuve la oportunidad de invitarla a una reunión, empezó a asistir, le encantó, y quien fue tu alumna, por cierto, ella tiene grandes habilidades de liderazgo, grandes habilidades comunicativas, y hacemos, dicen que un equipo maravilloso porque nos complementamos mucho, hacemos cosas similares en algún sentido, y en buena parte también su liderazgo se ha gestado en esta organización. Entonces, esta es una organización a la cual yo he invitado a estudiantes que tuve, varios de ellos han hecho parte de la organización, a personas con las cuales yo he trabajado, por ejemplo, Ana Karina Carrillo, quien hoy en día es la vicepresidenta mundial de JCI. Hemos sido 3 cucuteños, hemos tenido la oportunidad de ser dentro de varios colombianos, pero solamente 3 cucuteños hemos tenido la oportunidad de ser vicepresidentes mundiales. A ella yo tuve la oportunidad de invitarla, ella la conocí en una campaña política, le vi las actitudes de liderazgo, inclusive ella participó en la primera versión del Festival de Talento Junior, siendo muy niña como en el concurso de oratoria, y mira, hoy en día es una exitosa abogada, y ha sido muy destacada en la organización Cámara Junior. Entonces, insisto, es una organización, y sí, decimos para gente ocupada, no para gente desocupada, porque sí es un tema voluntario, pero pues uno lo complementa con las labores que haga, sea como docente, empresario, empleado, o en otras, profesional independiente, o en otras áreas. De verdad que yo le tengo un gran agradecimiento a la Cámara Junior Internacional. Y yo puedo dar fe de todo eso porque conozco, como bien lo dices tú, he participado en ciertos eventos y he visto que esos niños que ustedes forman, hoy en día uno conoce que están en otros espacios, en otros escenarios
casualmente realizando ese tipo de actividades que es gracias a esa formación. Y yo también formé parte en una época porque me postularon, siendo yo funcionario público, fui postulado como el ejecutivo del año, Así quedé en es. un segundo lugar. El que me ganó en ese entonces fue el que fue después alcalde, que fue el doctor Manuel Guillermo Mora. Él fue el primero, yo quedé en segundo lugar. Pero esas son las experiencias y por eso le hacía esa pregunta, porque realmente eso tiene un valor muy importante para la sociedad, para las personas que forman parte de ese organismo, en el caso tuyo, que prácticamente te ha dado una formación como líder, y eso es muy importante. Eso es muy importante y es un buen ejemplo para muchos jóvenes hoy en día que ojalá puedan, digamos, recorrer ese camino que tú has hecho a través de esos organismos que son paralelos a la formación como administrador de empresas, pero que sirven y son necesarios para complementar ese proceso de aprendizaje. Gustavo, quisiera preguntarle, ya con toda esa experiencia que tú tienes a lo largo de los años y que ha formado parte de muchos escenarios como profesional, como persona, ¿qué consejo le da usted a esas nuevas generaciones de administradores que se están formando ahorita en este momento? ¿Qué les aconsejaría? Bueno, yo arranco por algo que considero vital hoy en día. Hay una gran crisis ética, no solamente en el país, sino en buena parte del mundo. Pienso que primariamente se forjen como líderes, pero no entendido con el hecho de dirigir personas, coordinar equipos de trabajo, sino principalmente por ser líderes íntegros. Estamos ávidos por tener líderes, hombres y mujeres, que hagan lo correcto, que entiendan que sí es importante ganar un ingreso a través de un salario o a través de los negocios que yo pueda desarrollar como empresario, pero más allá de eso es entender que hay una gran responsabilidad social individual, una responsabilidad social colectiva, y ante todos estos escándalos que se siguen suscitando en el país, donde hay una gran crisis de estos líderes tradicionales, pues es importante tener, y eso es un llamado a los nuevos profesionales y a los que están ejerciendo, que están todavía a tiempo, por supuesto, de ser mucho más activos en este proceso, de tener integridad a prueba de todo. Tú lo decías, yo me acuerdo mucho de ti en una ocasión que conversamos en una clase de maestría. Tú decías, es que yo puedo haber salido no con plata de la administración pública, no puedo tener mucho dinero ahora, pero tengo la tranquilidad de conciencia de que no toqué un solo peso del erario. Yo eso lo recuerdo, yo creo que en alguna otra ocasión yo te lo comenté, y ese tipo de integridad es importante para todo tiempo. Hay mucha tentación de negocios ilícitos, de que si hago parte como jefe de compras, entonces puede aparecer cualquier tipo de proveedora, ofrecer cualquier tipo de dádiva, coima para ganarse un contrato. Eso no solamente pasa en lo público, puede pasar también en lo privado, pasa en muchas ocasiones en lo privado. Y bueno, hay que hacerlo correctamente porque es un gran compromiso también con la sociedad. Eso parto de ese punto de vista, primeramente. Pero también, por supuesto, es estar constantemente actualizado, es entender el poder del conocimiento, el conocimiento también aplicado, contextualizado. Cuando digo contexto es porque puede haber una información interesante de carácter internacional, pero de nada sirve si yo no la aterrizo en el contexto. Es como decían, yo no puedo, creo que más o menos es así para no ser como el Chapulín, yo no puedo implementar algo de Dinamarca siendo Cundinamarca. Está haciendo como ese paralelo, ese famoso dicho, sino que hay que entender muy bien que tenemos realidades diferenciadas acá en nuestra frontera, pero eso no significa que no podamos implementar de forma rápida procesos de innovación, procesos de desarrollo de tecnología, lo que sea una verdadera integración. Precisamente, ¿por qué? Porque es vital bajo ese ejercicio, que bajo esa dinámica que estoy hablando, mucho hay por hacer, muchas cosas hay por desarrollar. Es una ciudad y es una región que tiene mucho potencial, pero que requiere, insisto, de nuevos liderazgos que permitan precisamente dentro de ese enfoque poder hacer cosas correctas, pero también adaptarse a los cambios. Los cambios, digamos, es una realidad.
se vienen presentando de forma mucho más rápida y hay que entender todo eso que viene ocurriendo y el profesional de hoy tiene que adquirir esas competencias del siglo XXI que están relacionadas con la comunicación, con el trato, que están relacionadas también con la actualización de conocimiento, que está también con el hecho de generar economías colaborativas. Entonces yo pienso que ese es un mensaje para el profesional de hoy en día. Muy bien, Gustavo. Una última pregunta ya para que terminemos ya este conversatorio, porque yo sé que usted tiene ahorita un compromiso más tarde. Usted ha tenido digamos, la fortuna de haber laborado en 3 instituciones educativas, como es la Francisco de Paula Santander, como es la Universidad Libre y la FES, ¿cierto? ¿Qué le recomendaría a ustedes a las instituciones educativas que deberían hacer o que deberían implementar o complementar para darle esa formación a los administradores de empresas? Buena pregunta, Gustavo. Yo pienso que una vital, la conexión desde el primer momento con el sector empresarial. El sector empresarial, muchas reuniones se hacen, muchas mesas de trabajo, el CIES más, el CUE y demás, pero yo que he tenido un pie en lo privado, en lo público, en lo gremial, a veces hay una desconexión con las realidades que viven los empresarios. Entonces, es supremamente importante, Gustavo, que las universidades que tengan programas relacionados con la administración de empresas, con los negocios, también con la misma contaduría pública, pues comprendan la importancia de estar conectados con las realidades empresariales, pero también con los diversos gremios y también con las organizaciones de base social, organizaciones de la sociedad civil, porque en buena medida allí hay un conocimiento también a aplicar y también, por supuesto, allí desde esos primeros momentos las universidades pueden generar proyectos pedagógicos de aula, no solamente proyectos de grado, de procesos investigativos bajo las realidades que están precisamente teniendo los empresarios, que está teniendo el microempresario, que está teniendo el dirigente gremial. Eso por un lado, pero a su vez también redes internacionales. Hay que buscar cada vez más que nuestros estudiantes, profesores hagan parte de esas grandes redes internacionales de diversas universidades. Hoy, por ejemplo, en mediodía, tuve la gran fortuna dentro de un proyecto llamado Alianza por la Educación, de tener una reunión con la representante del Tecnológico de Monterrey en Colombia, pero una gran alianza que se va a hacer con la Secretaría de Educación Municipal. Bajo esa medida, este tipo de universidades que son las más top de América y están bien rankeadas a nivel mundial, tienen mucho por aportar dentro de esas redes de intercambio también. Y por supuesto, un administrador de empresas, hay que fomentar mucho, y también, por supuesto, administrador de negocios, hay que fomentar mucho el aprendizaje de una segunda lengua. Esos retos y esos desafíos no solamente van para los estudiantes, sino también para los profes, para integrar dentro de las mismas áreas, precisamente procesos relacionados con documentos en inglés, por ejemplo, conferencias también, es decir, perderle el miedo a lo internacional. Y un cuarto punto, Gustavo, que pienso que también es importante en todos esos procesos formativos, y es un llamado a que, así como aprendimos de Fayol y de Taylor, que la persona correcta en el puesto correcto. Ese sí es un llamado a los directores de programas y a los que toman decisiones sobre temas docentes. Hay que poner a las personas con el conocimiento idóneo a orientar las asignaturas. Ese tema de aprendizajes y reaprendizajes cuesta mucho en esa medida, por eso hay que profesores expertos de áreas que hagan parte precisamente estos equipos, sean de los profesores de planta, de los profesores catedráticos, de los profesores por contrato, dentro de los diferentes tipos de contratación que pueda haber, pero que tengan precisamente esa oportunidad, esa habilidad relacionada con esa área. Es decir, si por ejemplo yo voy a orientar talento humano, pues hombre, que yo tenga las competencias
por ejemplo, mínimas para orientarla, por ejemplo, una especialización relacionada con desarrollo organizacional, talento humano, o que haya ocupado cargos de dirección, o que haga parte de un equipo de administración de personal o de desarrollo de talento humano. Eso ayuda a enriquecer la academia y también que los profesores se autorreten y también tengan contacto con lo que está pasando afuera. No solamente es estar en la academia, estar en procesos investigativos propios, sino también tener contacto con la realidad. Eso, digamos, grosso modo, pienso que es importante también traer profesores invitados. Esa es una crítica que yo le hago al sistema actual, donde por supuesto siempre va a ser importante la cualificación profesional, sea a nivel de magíster, doctorados y demás, pero creo que estamos dejando por fuera a una gran cantidad de personas con experiencia que anteriormente inclusive se vinculaban como catedráticos, pero ya ahora es imposible. Personas que de pronto no tengan, pero que tienen mucha experiencia en el campo empresarial, pero no tienen de todos modos esa oportunidad de tener esos altos estudios en posgrado. Nos estamos perdiendo de oportunidades interesantes de traer a las aulas personas que pueden enriquecer sumados a los académicos. Ese, digamos, que es una recomendación a explorar dentro de esos cambios que se tienen que implementar en el sistema educativo. Y me escapaba con algo, Gustavo, qué pena por extenderme en la respuesta, pero también que los currículos tienen que ser cada vez más flexibles, no esperar a cambiar cada vez que venga la renovación del registro calificado o cuando venga una acreditación de alta calidad. Asignaturas que pueden irse incluyendo, incorporando en este tipo de procesos, hay que hacerlos sin temor, adaptándolas, por supuesto bajo lo que indica el Ministerio de Educación, pero es importante que los currículos cada vez sean más flexibles, Muy bien, Gustavo, gracias. La verdad, estos son egresados años después, un camino de aprendizaje. Gustavo, muy amable por haber aceptado la invitación. Esperamos contar con usted más adelante ya con otros temas. Que tenga buena tarde. También gracias a todas aquellas personas que se conectaron. Veo que hoy estuvieron un poco tímidos, no hicieron preguntas, pero lo importante es que hayan estado ahí para que de esa manera conocieran las opiniones de Gustavo Larroca Santander, un administrador de empresas egresado UFPS. Muchas gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo, por la invitación y atento a otra invitación. Gracias por esta oportunidad. A usted muy amable.